le hablamos de Messi, el futbolista, sin lugar a duda, usted sabe que estamos hablando de un hombre exitoso. También de Bill Gates, uno de los hombres más ricos a nivel mundial y, por supuesto, director general de Microsoft. Sin embargo, estos dos personajes también nacieron con Asperger. Y para tratar este tema nos da muchísimo gusto que nos acompañe Sandra Escobedo. Ella es especialista en Asperger y en autismo. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos. ¿Qué es Asperger? El Asperger es una alteración del neurodesarrollo y se expresa, lo podemos ver desde la primera infancia. Estos niños tienen una gran dificultad para relacionarse con los demás. Regularmente un niño con Asperger en un aula o en un salón de juegos no se enfoca a jugar con sus pares, con sus compañeros. Tienen intereses atípicos y no logran desarrollar las habilidades sociales que también se dan durante el tiempo de juego de los niños. Sandra, ¿este tipo de Asperger es una condición que se pasa de padres a hijos, que se contagia por algo, por alguna condición? Mira, hasta el momento se considera que el síndrome de Asperger tiene causas multifactoriales. Es cierto que hay investigaciones que nos están dando la respuesta que tiene un gran componente genético. Entonces, puede haber padres que tengan ciertas características como pinceladas del espectro y después los hijos pueden tener las características un poquito más evidentes. Ya, ¿en qué momento se da? ¿Se puede dar en la niñez, se puede dar de adulto o esto se nace con esto? Es una condición con la cual se nace. Para detectarla, pues va a depender del nivel de los síntomas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos síntomas? Los más evidentes para los papás son niños que fácilmente caen en rabietas. Les cuesta trabajo los cambios, se desestructuran fácilmente en el momento que los papás cambian las rutinas, tienen falta de tolerancia a la frustración, quieren inmediatamente satisfacer sus gustos y son niños que no tienen un juego que esté dentro de los parámetros, son niños con juegos atípicos. En lugar de jugar, clasifican. Un niño regularmente hace juego de ficción, que es jugar a ser Superman, jugar a los cochecitos. Estos niños tienen cochecitos, pero lo que hacen es clasificarlos o alinearlos. Si juegan con bloques, apilarlos, y nada más es apilar por apilar. Aquí yo creo que algo muy importante es detectar si el niño realmente está jugando o solamente está clasificando los juguetes. Sandra, parecería que es una condición de vida a la cual no estamos comúnmente acostumbrados, la mayoría de las personas. Sin embargo, pues hay personalidades muy líderes en su rama, en diversas ramas empresariales, financieras, en el deporte, que tienen Asperger y que sobresalieron y que son líderes. ¿Cómo hacerle cuando se tiene un niño con Asperger y poderlo impulsar a que desarrolle estas cualidades diferentes con las que nacen? Creo que es importante tomar en cuenta sus habilidades, ¿no? Las habilidades que tienen, sus intereses y en el tema que a ellos les atrae van a ser los mejores, van a ser los especialistas. Creo que lo importante es tomar en cuenta esos intereses, pero también ayudarlos a que puedan desarrollar otras habilidades como son las sociales, el tener o adquirir comportamientos dentro de los parámetros para saber entrar a la sociedad y no sean rechazados. Entonces creo que es importante conocer sus áreas de oportunidad, pero también sus fortalezas. ¿Cómo atenderlos? ¿Llevarlos a terapia? ¿Se tiene algún medicamento? ¿Qué hacer? Creo que lo primero es saberlos detectar. Detectarlos en las aulas, detectarlos los pediatras, creo que es una parte muy importante, quienes podrían darse cuenta de que el desarrollo no está yéndose por donde regularmente debería de irse. Y sí es importante dar un tratamiento. En la medida que se tiene un tratamiento a edades tempranas, se tiene un mejor pronóstico. Puedes como terapeuta desarrollar las habilidades sociales que son fundamentales para poder convivir en la escuela, con tus pares, en el trabajo, con tus compañeros. Se tiene mucho, o se dice que si tú medicas a un niño con Asperger y lo tratas de esta manera, puedes hacer que retroceda. ¿Esto es cierto? Hay niños que es importante acudir al medicamento y otros que no. Es importante que como especialistas evaluemos si el niño es candidato a ser tratado con fármacos.
La terapia más importante es la terapia cognitivo-conductual, que es la que va a ayudar a estabilizar el desarrollo y se sugiere el medicamento solamente cuando son niños que les cuesta mucho trabajo controlarse y que pueden llegar a tener conductas agresivas fuertes hacia los demás o hacia sí mismos. Entonces creo que ahí podría ser oportuno el medicamento. ¿Hay niveles de Asperger? Sí, nosotros evaluamos la funcionalidad del niño. Puedo tener pacientes todos con las características del síndrome de Asperger, pero son distintos, tienen vidas distintas, padres de familia distintos, educación distinta. Entonces, de acuerdo a eso, podemos determinar qué estimulación recibió del medio y cuáles serían las áreas que probablemente como terapeuta todavía necesitas estimular. Es una condición de vida con la que naces y vas a morir. ¿Cómo hacer para que más fácil o más rápido se pueda incorporar un niño de esta naturaleza, con esta condición de vida, a la sociedad? La sociedad empieza desde que el niño está en un colegio, ¿no? En el preescolar. Creo que es importante que las docentes sepan cuáles son las características del niño para ayudarlo con sus pares y pueda tener un juego funcional, que no se aísle. Pero desafortunadamente hoy, por ejemplo, en la educación en general, como que no hay mises o no hay profesores capacitados para atender a este tipo de necesidades o este tipo de cualidades, y parece ser que los están aislando. Sí, hay docentes que no conocen las características y para no meterse en un problema conductual con él, pues lo más fácil es a lo mejor dejarlo con la actividad que le atrae y no insistirle en que a lo mejor trabaje o realice la actividad que les ponga, ¿no? Hay maestras que también son muy interesadas en estos temas y que investigan por su propia cuenta. En la práctica me he encontrado tanto con maestras que estudian y que leen para poder saber cómo ayudar a sus alumnos, y habrá otras personas que probablemente lo dejen a un lado. Entonces sería un trabajo más de general sociedad. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la SEP? ¿Tendría que haber cualidades diferentes, el gobierno, para incorporar más fácil a estos niños? Mira, actualmente ante SEP tenemos un avance que es importante incluir, ¿no? Se habla de una educación inclusiva. Creo que es importante ampliar los servicios educativos también con la parte psicopedagógica, tener más apertura como escuelas para integrar, porque se pone un derecho que tiene el niño de ser integrado, pero no siempre y en todas las escuelas se llevan a cabo esos derechos. Entonces, pues cada quien en los colegios decide qué tanto integra a niños con Asperger. ¿Se dice que el Asperger también es parte del autismo? Es un tipo de autismo. Es un trastorno del espectro autista. Y debido a que tienen mayores habilidades verbales y habilidades de comunicación, se puede catalogar como síndrome de Asperger. Asperger viene de un psiquiatra que se dio cuenta de esta diferencia que tenían la población autista previamente reconocida por Leo Kanner. Ya, entonces, ¿se pudo dar Asperger o alguien puede tener Asperger sin darse cuenta? Sí, claro. De hecho, como son los síntomas más sutiles del espectro autista, es fácil pasar desapercibido. Regularmente en las escuelas son niños que los confunden y dicen que son niños genios, porque tienen una gran capacidad de retener información, tienen una memoria fotográfica, son niños que pueden leer un libro y decírtelo textualmente y decirte exactamente en qué página decía el personaje tal cosa. Entonces, académicamente no hay un problema. El problema es conductual, el problema es social. ¿Qué tanto puede hacer vínculos con los niños, tener amiguitos, ser invitado a fiestas, que le interesen las fiestas? Son niños que no les interesa una fiesta y tú sabes, un niño de 4 o 5 años, estar en una fiesta, en un salón de fiestas, bueno, se emociona y se sube a los juegos. Un niño con estas condiciones de 4 o 5 años de edad no se va a los juegos. Probablemente platica con los adultos, se enfoca a ver una luz, tienen intereses atípicos. Si un niño con Asperger es bien tratado, ¿en qué momento o en qué etapa de su vida
puede estar dentro de lo que llamamos comúnmente normal? Pues yo creo que depende de la calidad de la terapia. Te comparto la experiencia, en la experiencia clínica, hay pacientes que logran esa adaptación a los 8, 9 años, 15 años, depende qué tan temprano se les haya tratado y los padres conozcan las características de sus hijos y en el propio hogar hagan intervenciones que favorezcan sus áreas de oportunidad. Entonces, tu recomendación como especialista para aquellos papás o para aquellas personas que están conviviendo cercamente con un niño con Asperger, ¿cuál sería? Yo creo que lo primero es que en el momento que tú sospeches que algo pasa con tu hijo y que no lo notas con ciertas habilidades sociales, es importante acercarse a los especialistas, acercarse a los psicólogos que nos enfocamos en las alteraciones del neurodesarrollo para descartar o confirmar que hay una alteración. Teniendo el diagnóstico, podemos como especialistas orientar a las mamás para que sepan cómo conducir el desarrollo de sus hijos y que sepan qué tipo de acompañamiento hay que darles durante su periodo de vida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que más gente se entere sobre el Asperger, que vaya que a veces los genios y que necesitamos todavía muchísimos pueden tener Asperger. No son niños diferentes, son niños con cualidades diferentes y tenemos que integrarlos a la sociedad. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí en Desafío. Gracias a ti, María.